Quisiera que me acompañe en la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Vamos a ir al capítulo 11 y estaremos dándole lectura al versículo 12 en adelante. Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 19. Esa será la porción de la palabra que estaremos el día de hoy meditando. Lo invito a que un momentito se ponga de pie y podamos orar juntos ahí en la palabra, podamos leer en la palabra y luego hacemos una oración. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Todos lo tenemos, iglesia? Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia de Cristo dice: Amén. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Oramos. Padre, gracias, Señor, por esta tarde, Señor, aquí en tu casa, maravilloso Dios. Gracias porque hoy como iglesia nos reunimos para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre, mi Dios amado. Gracias porque tú ya has ministrado nuestras vidas, nuestras almas en el tiempo de la adoración, en el tiempo de la alabanza, Señor amado. Gracias porque sabemos que tú ya has escuchado nuestras oraciones, Señor, los ruegos, las plegarias que se han levantado en esta casa, maravilloso Dios. Pero Padre, también necesitamos que tú hables a nuestras vidas por medio de las Escrituras, Señor. Necesitamos poner, Señor, nuestros oídos, nuestro corazón a lo que tú tienes que hablar en esta hora, mi Dios amado. Te pedimos, Señor, que tú hables. Te pedimos, Señor, que tú muevas nuestros corazones, que tú nos guíes al arrepentimiento, Señor amado, que tú nos transformes, que tú hagas de nosotros siervos, que tú hagas de nosotros adoradores en espíritu y en verdad, que tú hagas hombres de bien, mujeres de bien, jóvenes que aman tu palabra, Señor, en este lugar, Padre, por medio de tu palabra, por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Habla nuestras vidas en esta hora. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele palmas fuertes al Señor en esta tarde, maravilloso Dios. La visita del Rey. Como usted recordará, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo había llegado a Jerusalén montado en un pollino. Y dice la palabra del Señor que llegó acompañado de una multitud de personas, que le gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí Jesús en aquel día había entrado en el templo. Ese día Jesús llegó al templo, hermanos, y para que no pensemos que el templo era un lugar pequeño, hermano, al contrario, era un lugar bastante amplio. Para que usted tenga una idea, aproximadamente unas 20 canchas de fútbol juntas. O sea que todo lo que cubría el lugar del templo era verdaderamente grande, incluyendo, por supuesto, todo lo que eran los atrios. Pero, hermano, había llegado el Señor ese día al templo, y dice la palabra del Señor que Jesús miró a los alrededores. Él entró por los atrios, miró el lugar de adoración de los gentiles, miró las cosas que estaban dentro del templo, pero se hacía tarde, se hacía de noche, y regresó a Betania. Ahí nos quedamos la semana pasada, cuando Jesús en esa ocasión había visitado el templo.
Pero el día de hoy, mis amados hermanos, en este pasaje, lo que tenemos aquí, lo que estaremos viendo el día de hoy es qué fue lo que encontró el Señor Jesús en esta nueva visita que hace en el templo. ¿Qué es lo que encontró Jesús en esta visita a Jerusalén? De ahí nuestro título, La visita del Rey. Y el día de hoy, mis amados hermanos, en este pasaje lo que estaremos haciendo es viendo dos cosas. Primero, el pueblo del Rey, una higuera sin fruto. Y en segundo lugar, estaremos viendo la casa del Rey. Estaremos viendo el templo mal administrado. Veamos entonces nuestro primer punto del día de hoy, el pueblo del Rey, una higuera sin fruto. Como vemos en los versículos del 12 al 14, el Señor Jesús había ido a una higuera porque tenía hambre. Entre Betania y Jerusalén, hermanos, es una distancia de unos 3 kilómetros aproximadamente, es decir, es una distancia muy corta, lo que se puede transitar con mucha facilidad. Ahí en esa región de Betania es una región donde hay muchos higos, había muchísimos cultivos de higos. Por eso Betania significa casa de los higos. Eso significa el nombre Betania, casa de los higos. Así es de que esa mañana Jesús, dice la palabra, que tenía hambre y se acercó a una higuera porque esa higuera se miraba frondosa, esa higuera se miraba hermosa. Era aproximadamente en estos tiempos donde está cayendo la lluvia temprana, donde los árboles están reverdeciendo, las plantas están reverdeciendo. Y sucedió que esa planta de higos, hermano, ya tenía hojas, pero no tenía fruto. Mire qué tremendo. Porque la mayoría, hermano, de los estudiosos o a través de la palabra, nosotros nos damos cuenta de que esa higuera representa al pueblo de Israel. Esa higuera que Jesús tiene de frente y que Jesús le dice unas palabras y que los discípulos guardaron aquello que Jesús les había dicho. Bueno, esa higuera tiene un simbolismo. Esa higuera representa al pueblo de Israel. Y es el profeta Oseas el que compara a Israel con esa higuera. Yo quiero que ustedes, si me acompañan en la Biblia, ahí en Oseas capítulo 9, versículos del 7 al 10, nosotros nos damos cuenta o pueda escuchar usted lo que Oseas está diciendo de parte de Dios al pueblo de Israel. Oseas 9, 7. Dice la palabra que vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Es Dios, hermano, el que está hablando a su pueblo por medio del profeta Oseas. Y le dice el Señor al pueblo que han venido los días del castigo, los días de la retribución, e Israel se va a dar cuenta de eso. Porque necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Nota ahí la relación, como el Señor está comparando esa higuera con el pueblo de Israel. Y Dios los sigue acusando y les dice, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¿Qué es lo que miramos aquí, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que Dios ha encontrado en su pueblo, en aquella higuera, en aquel momento, antes de que Cristo viniera, en el tiempo del profeta Oseas? Mira lo que el Señor le dice en el versículo 7. Que a causa de su maldad y gran odio, veían a sus profetas como necios
y a los varones espirituales como insensatos. Mis amados hermanos, de la misma manera en como ellos, por causa de su maldad y gran odio, miraban a los profetas como necios y a los varones espirituales como insensatos, de la misma manera este pueblo en el tiempo de Jesús miraban a los siervos de Dios, especialmente a nuestro Señor Jesucristo, lo miraban de esa misma manera. Nada diferente a lo de nuestros días. Nada diferente, hermanos míos, cuando viene un siervo de Dios predicando la palabra a la iglesia o en público, hermano, allá afuera, la gente mira a los siervos de Dios como insensatos, los miran como tontos, los miran como necios. Amén. Dios los acusa al pueblo en aquel momento, les dice, aunque el profeta de Dios era como un atalaya, alguien que está vigilando a favor de ustedes, ustedes lo que tienden son trampas contra ellos porque hay odio en la casa de Dios. Lo mismo en el tiempo del profeta Oseas, lo mismo en el tiempo del Señor Jesús y lo mismo en nuestros días. En el versículo 9, el Señor los sigue acusando y les dice, llegaron hasta lo más bajo en corrupción, y Dios los castigará por su iniquidad y pecado. Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como esas mismas cosas que ustedes han amado. Así de abominables son esas cosas. Y ustedes han ido detrás de esas cosas abominables, pues así se han hecho ustedes, dice el Señor. Esto es lo mismo, hermanos míos, que Jesús encontró en su pueblo. Lo mismo encontró Jesús, la misma abominación, la misma corrupción, la misma maldad, el mismo pecado encontró Jesús en su pueblo, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto es lo mismo que encontró nuestro Señor Jesucristo en su visita en aquel momento en el que iba camino a Jerusalén. Nuestro Señor esperaba con hambre encontrar fruto de justicia en su pueblo. Pero la higuera tenía toda la apariencia, mas no tenía fruto en ella. Amén. Tenían una actividad religiosa el pueblo de Israel. Tenían una vida religiosa, ellos seguían ofreciendo sacrificios, seguían trayendo animales por cantidades al templo, pero sus vidas espirituales estaban muertas. Hermanos míos, cuidemos que nuestras vidas no sean como aquella higuera. Muchas muchas hojas, pero nada de fruto. Mucha alabanza, mucha vestimenta, mucha palabrería espiritual, comportamiento como si fuéramos piadosos, hermano, pero que no hay fruto en nuestras vidas. Porque en la casa de Dios todos se aman, todos Dios te bendiga, te doy mi abrazo, pero hermano, ¿cómo somos allá afuera? ¿Cuál es el fruto, hermano, que le vamos a dar al Señor? ¿Cuál es el fruto que estamos dando donde nadie nos mira? Esa higuera, hermano, tenía toda la apariencia. Esa higuera tenía hojas, estaba frondosas, y el Señor se acercó a ver si había algo ahí de comer. Y cuando el Señor, hermano, llega a nuestras vidas y Él se acerca y Él se mueve en medio del pueblo, y el Señor se acerca a ver, la hermanita viene bien vestida, el hermanito trae hasta corbata, el hermanito parece un hombre de Dios porque habla como hombre de Dios, pero cuando tú miras su vida en su trabajo, pero cuando tú lo miras en su casa, cuando tú lo miras en lo secreto, no hay fruto en él. Cuidemos que nuestras vidas no sean como aquella higuera. Aquí vemos entonces, hermano, el pueblo del rey representado en aquella higuera. Pero Jesús continúa su visita y ahora Él viene hacia el templo, a la casa de su Padre.
¿Y qué fue lo que el Señor encontró en la casa de su padre? Bueno, esto nos lleva a nuestro segundo punto. La casa del rey, como leíamos en los versículos del 15 al 19. ¿Qué encontró el Señor ahí, hermanos? Él encontró un templo mal administrado. El templo estaba religiosamente activo, pero espiritualmente estaba corrompido. El lugar para la adoración, hermano, de los extranjeros estaba lleno de animales, y los líderes religiosos estaban robando. Se estaban haciendo ricos a través de la manipulación de los fondos. Estaban robándole a los más pobres, estaban abusando de los más sencillos, de los más nobles. Se estaban aprovechando de los extranjeros, se estaban aprovechando de las personas que venían desde otras naciones a adorar al Dios de Israel. Y ellos en las fiestas grandes, como la fiesta de la Pascua, por ejemplo, ellos aprovechaban que había multitud de personas y decían: aquí nosotros hacemos negocio. Por eso es que tan pronto cuando Jesús entró en el templo, comenzó a echar a los que vendían y compraban, a los cambistas y a los que vendían palomas. El Señor inmediatamente, sin andarle pidiendo permiso a nadie, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el Mesías, porque Él tiene la autoridad del Padre, entró a su casa, visitó el templo en aquel lugar, y en lugar de encontrar una casa de oración, lo que encontró fue una cueva de ladrones. Y nota cómo Marcos nos dice de que el Señor expulsó a esta gente y menciona 3 grupos. Dice: a los que vendían y compraban, a los cambistas y a los que vendían palomas. Primero, los que vendían y compraban. ¿Quién es este grupo? Bueno, este grupo se refiere al comercio general de animales para los sacrificios, como bueyes, ovejas y corderos. La ley exigía, hermano, de que al momento de ofrecer sacrificios, holocaustos, se presentaran estos animales sin defectos, sin ningún problema. Así que era muy conveniente de que estas personas adineradas, estas personas ricos, trajeran esos animales grandes y los tuvieran ahí en Jerusalén para vendérselo a las naciones, a los extranjeros que venían de lejos, y entonces poder ellos ofrecer sacrificio sin que los trajeran desde lejos y se les quebrara, por ejemplo, una pierna, algo, y entonces era conveniente de que ahí estuviera ese negocio. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que el mercado se había instalado dentro del atrio de los gentiles. Ese es el problema. Un lugar designado donde todos los que no eran judíos podían adorar y podían hacer sus oraciones al Señor. Bueno, ese lugar dedicado para los extranjeros estaba ocupado. En ese lugar habían metido a todo aquel animalero, y Jesús lo había observado. Jesús el día anterior había llegado y había visto, pero ¿qué hacen aquí? Esta gente no puede orar, esta gente no puede extender sus oraciones al Padre, no pueden ofrecer sacrificio. ¿Por qué? Porque estos perversos han llenado la casa de mi Padre con animales, la han convertido en un mercado. Todo eso había visto Jesús. Por eso es que Marcos nos dice muy detalladamente que Jesús había visto todo alrededor. Esto hicieron, aquellos están haciendo lo otro. Pero voy a regresar al siguiente día, y aquí es donde estamos nosotros. Aquí está el Señor Jesús expulsando a esta gente por todo lo que han hecho. Entonces primero el Señor expulsa a los que vendían y compraban. El segundo grupo que el Señor expulsa son los cambistas, son los que cambiaban dinero. Todo varón judío, según la ley, debía de pagar un impuesto anual al templo, era medio ciclo. Sin embargo, en el templo no se permitían monedas romanas o griegas, porque estas tenían la imagen de los emperadores o de dioses griegos.
lo cual no se podía aceptar esas monedas a la hora de pagar el impuesto anual. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema con los cambistas es de que ellos convertían la moneda extranjera, que era la del ciclo de Tiro, esa era la moneda aceptada, y entonces el abuso estaba en las comisiones excesivas. Al momento de aquellas personas extranjeras hacer el cambio, que tenían que agarrar la otra moneda que era aceptada en el templo, entonces esto les cobraban una comisión, les cobraban un porcentaje, pero era exagerado lo que les cobraban. El problema no era que eran cambistas y el problema no era de que ellos pudieran ganar a través de eso, como lo hacen los bancos hoy en día. El problema es que eran usureros. El problema es que eran exagerados a la hora de cobrar. Se estaban aprovechando de los extranjeros. Se estaban aprovechando de las personas que desde tierras lejanas venían para adorar al Dios de Israel. Y por eso Jesús dice, esta casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El problema es que todos esos otros pueblos estaban siendo dañados, estaban siendo afectados por los mismos de su casa. Y en tercer lugar, el tercer grupo que el Señor expulsa son los que vendían palomas. La ley permitía de que las personas que eran pobres, en Levítico 5:7, el Señor permitió por medio de la ley que las personas que eran pobres, en lugar de traer un animal grande, un toro, un becerro, entonces el Señor les permitió de que ellos pudieran hacer sus sacrificios o holocaustos trayendo un par de palomas, trayendo unas tórtolas. Y entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que estas personas, hermano, le estaban vendiendo caro a los pobres. Estaban, hermano, abusando de los más sencillos, haciendo más difícil que los pobres, que la gente noble, que la gente sencilla pudiera adorar a nuestro Dios. Y todo eso encendió la ira de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso encendió, hermano, el celo de nuestro Señor Jesucristo al llegar a su casa y en lugar de encontrar un lugar donde se adora a Dios, donde se ve el amor al prójimo, donde se ve que el Padre es exaltado porque Él los había hecho volver a esa tierra, Él les había ayudado por medio de Zorobabel a levantar ese templo, ahora esa casa de oración la habían convertido en una cueva de ladrones. En otras palabras, cuando Jesús dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, lo que Jesús les está diciendo es, esta casa ha sido para orar. Esta casa ha sido para ofrecer sacrificios, para que vengan las otras naciones y adoren al Padre, pero ustedes la están usando para robar. Ustedes la están usando para aprovecharse de los más pobres. ¿Qué había pasado, mis amados hermanos? Su espacio de adoración, el lugar de adoración, lo hicieron un mercado. El cambio de moneda era excesivo y estaban abusando de los más pobres, de los débiles. Lo que Jesús está citando en esta palabra es aquella profecía de Isaías 56. Isaías 56, versículos del 6 al 7. Y mira lo que dice. Mira lo que había dicho el Señor. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, dice el Señor, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios mismo está diciendo, cuando ustedes lleguen a ese lugar, cuando ustedes amen, y todos los extranjeros, las otras naciones que amen mi pacto, que me sigan a mí para servirme, yo los traeré a esta casa, porque esta casa será casa de oración para todos los pueblos. ¿Cuál fue el problema? El problema es que cuando Jesús visita su casa, no los encuentra haciendo lo bueno.
no los encuentra haciendo justicia. No han abrazado su pacto, no lo están siguiendo y no están amando a Jehová para servirle. Hermano, pensemos un momento acerca de esto. ¿En verdad piensas que no es gran cosa no hacer lo bueno? ¿En verdad piensas que no es grave no abrazar el pacto de nuestro Dios? ¿En verdad piensas de que no seguir al Señor y no amar al Señor no es tan delicado? Para el Señor Jesús fue delicado. Por eso el Señor se encendió en su ira, por eso expulsó a toda esta gente. El rey en su visita no encontró a su pueblo en la casa de oración, sino en una cueva de ladrones. Estaban haciendo lo mismo que en el tiempo del profeta Jeremías. En el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo hacía lo malo afuera y luego venían a la casa del Señor, venían a adorar hipócritamente, pensando de que estaban libres y que nadie los veía. Nada diferente a nuestros días. Nada diferente a los días del Señor Jesucristo. El pueblo oprimía al pobre, el pueblo robaba, el pueblo no era íntegro, el pueblo ofendía a Dios con sus pecados, pero hacían algo todos los jueves y todos los domingos, venían al templo a adorar, a levantar sus manos, pensando de que nadie los miraba. Y en Jeremías el Señor acusa al pueblo de este pecado. Mira lo que dice el Señor por medio del profeta Jeremías. Vendréis, en el capítulo 7, dice el Señor, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. El Señor los está confrontando con una pregunta. ¿En serio van a seguir viniendo a mi casa a adorar, pero van a seguir haciendo sus abominaciones? Les dice el Señor en el versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo los veo, dice Jehová. Ellos pensaban de que nadie los miraba. Ellos pensaban, es que aquí el pastor no me mira. Ellos pensaban, como sea el jueves me pongo a cuentas con Dios. Ellos pensaban, como sea tal domingo no es día de Santa Cena. Ellos pensaban en su mente, como sea hoy no me toca ministrar. O sea, yo puedo hacer mis abominaciones afuera, pero nadie se va a dar cuenta. Pero el Señor dice, yo los veo. Yo los veo, dice el Señor. Tú, hermano, puedes tratar como aquella higuera de aparentar con tus hojitas, con tu manera de hablar, con tu manera de caminar. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Él conoce nuestros pasos, Él conoce aún nuestros pensamientos. Amén. Nuestro Dios escudriña nuestras vidas, hermano, en lo más secreto, en lo más íntimo. Yo los veo, dice Jehová. Y esto fue lo que encontró, hermano, el rey aquel día en su visita. Su pueblo como una higuera sin fruto y unos malos administradores en su casa. ¿Qué encontró el Señor? El Señor encontró a su pueblo. El Señor encontró a su pueblo como una higuera sin fruto y a unos malos administradores en su casa. La casa de oración era una cueva de ladrones. La buena noticia, mis amados hermanos, para usted y para mí, es de que Cristo viene pronto. La buena noticia es de que después de que Jesús visitó ese lugar, unos días después, Jesús fue a la cruz. Jesús fue a la cruz a morir para pagar los pecados de su pueblo y los nuestros también. Y la buena noticia, hermanos míos, es de que nosotros todavía tenemos tiempo.
La buena noticia es de que Cristo viene por su iglesia, pero tú y yo todavía podemos ponernos a cuentas con nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. La verdad que nosotros predicamos es de que Cristo viene pronto. El Señor dice en Apocalipsis: "He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra". Y la pregunta para examinarnos nosotros, hermanos, para poner en práctica la palabra del Señor en nuestras vidas, la pregunta es: ¿cómo seremos hallados en aquel día? Aquí fue solamente una visita, pero Cristo va a venir por nosotros. Cristo va a venir por su iglesia y el Señor va a examinar nuestras vidas, y el Señor mira todo lo que acontece en medio de su pueblo. ¿Cómo seremos hallados en aquel día? ¿Como aquella higuera? ¿Una vida de apariencia? ¿O seremos hallados como aquellos hombres que estaban mal administrando la casa de nuestro Dios? Que estaban robando, que cometían adulterio, que estos hombres hacían lo malo, que estaban robando, pero a la hora de venir a la casa de Dios levantaban sus manos, seguían ofreciendo holocaustos, pensando de que Dios no los miraba. ¿Cómo seremos hallados, hermano, cuando Cristo venga? Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el año agradable del Señor, decía la palabra. Pero hoy es el día que tú y yo podemos ponernos a cuentas delante del Señor. Esta es la visita del Rey, hermano, en Jerusalén. Yo quisiera que nosotros podamos reflexionar, hermano, acerca de nuestra vida, acerca de nuestro caminar, sabiendo de que nuestro Señor Jesucristo ha de venir pronto por nosotros. Ya no será una visita. El Señor vendrá para llevarnos con Él para siempre. Yo quisiera que se ponga de pie un momentito y podamos pensar, hermano, en lo que la palabra del Señor nos enseña en esta tarde. Gracias, maravilloso Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, aquí está mi vida delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien visitó en aquel día aquel templo, que visitó aquella higuera. Y tú eres el mismo, Señor, que hoy nos habla a nosotros. Señor amado, tú eres el Dios de Isaías, el Dios de Jeremías. Tú hablaste, Señor, en otro tiempo por medio de los profetas, pero hoy tú nos hablas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi Dios amado, yo te doy gracias, Padre, porque aquí hay una iglesia, Señor, porque aquí hay un pueblo, Señor, que te ama, que hay un pueblo que espera por ti, Señor. Pero, Señor amado, si hubiera algo en nuestras vidas, si hubiera algo, Señor, en nuestros corazones que deba ser, Señor, corregido, que debamos venir al arrepentimiento, Señor, hoy es un buen día. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas poniendo en nuestros corazones el arrepentimiento genuino, Señor, para que en aquel día, Señor, no seamos encontrados como aquel pueblo, Señor, como aquel pueblo que era religiosamente, Señor, activo, pero que sus obras estaban muertas, que no había fe, que no había justicia, que no había adoración, que no había integridad, Señor. Te pedimos, Padre, que nosotros podamos ser hallados fieles delante de ti. Que podamos ser hallados, Señor, íntegros. Que podamos ser hallados justos delante de ti, Señor, porque hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos sido sellados por el poder del Espíritu Santo. Porque es tu Espíritu, Señor, el que nos capacita. Es tu Espíritu el que nos ha ungido. Es tu Espíritu el que nos santifica cada día. Es tu Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, Señor. Tú nos das el poder para poder caminar en tu palabra, Señor. Tú nos das el poder para poder creer en tu nombre y obedecer tus mandamientos y amar tu palabra y amar tu nombre por sobre todas las cosas, Señor. En esta hora, Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia, mi Dios amado. Y te pedimos, Señor, que tú seas ministrando, Señor, Espíritu Santo.
ministrando, Señor, esta casa, Señor. Tu palabra dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Señor, si no había gloria en aquel tiempo, Señor, en aquel templo, que hoy haya tu gloria, Señor, en este lugar. Que hayan hombres de adoración, Señor. Que hayan mujeres que aman tu palabra, oh Dios. Que sea una iglesia genuina, Señor. Que sea una iglesia sincera, Padre. Que sea un pueblo que ama tu ley. Señor, tú has dicho por medio de los profetas: si los extranjeros vinieren para seguirme, si los extranjeros vinieren para amarme, para abrazar mi pacto, yo los traeré a mi casa, y esta será una casa que será llamada casa de oración para todos los pueblos. Señor, tú nos has traído hasta aquí, Señor. Tú nos has traído a este lugar para adorarte. Te pedimos, Señor, que tú seas limpiando nuestras vidas, limpiando nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Dios. Si hubiera alguien que quisiera tal vez reconciliarse con el Señor, hoy es el día, hermano. Hoy es el día. El Rey nos ha visitado en este lugar. El Rey, nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús nos ha visitado a este lugar. Y Él ha caminado entre nosotros. Y Él se pasea entre nosotros. Y si tú quieres ponerte a cuentas con el Señor, si tú necesitas del Señor en esta hora, ven a los pies de Cristo y dile: Señor, yo quiero caminar en fidelidad. Dile: yo no quiero ser como aquella higuera. Dile: yo no quiero ser como aquellos malos administradores. Yo quiero amar tu nombre, Señor. Dile: Señor, yo quiero amarte. Dile con tus propios labios: Señor, yo necesito amarte. Nuestro Señor Jesucristo dice: amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Oh, maravilloso Dios, que adoramos en esta hora. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Padre. Bendícele. Tu gracia, tu misericordia. Danos de tu paz, Señor. Danos de la paz de Cristo, Señor. Gracias te damos, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.